¿Por qué la religión moderna está heredando la lepra de Naamán? La teología de la gracia se está convirtiendo en un negocio y el precio es el juicio de Dios. Quédate conmigo, quédate hasta el final de este video, compártelo y dale me gusta, porque es la manera con que tú apoyas nuestro ministerio, ya que nosotros no devengamos ningún salario por predicar la palabra de Dios. La Biblia nos cuenta un relato fascinante de Segunda de Reyes, capítulo 5, del 8 en adelante, donde se habla acerca de un hombre, un general llamado Naamán. Dice el versículo 9, y vino Naamán con sus caballos y con sus carros, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu casa se restaurará y será limpio. En el texto hebreo se establece una antítesis semántica inmediata. Naamán es presentado como un Isgadol, es decir, un hombre grande. Pero esta grandeza está ontológicamente comprometida con lo que se conoce como la Tzarahat. ¿Qué significa esto? Significa la lepra o la afección cutánea. La exégesis nos revela que la sanidad no proviene de la diplomacia de alto nivel entre el rey de Aram y el rey de Israel, sino de la periferia, es decir, una muchacha cautiva y un profeta que se niega a realizar un ritual performativo. Aquí vemos nosotros una serie de aristas y elementos que se dan en este pasaje de Segunda de Reyes, capítulo 5, del 8 en adelante, donde encontramos a este hombre, a este general del ejército, que era un hombre poderoso, era un hombre que tenía alto valor a nivel ejecutivo, pero estaba con una condición muy difícil, y es que tenía una enfermedad incurable en su vida, que es la lepra. En el versículo 7 dice, luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó su vestido y dijo, soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí que sane a un hombre su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Como es normal, el rey se molesta porque el rey no tenía ningún don de sanidad. Y este hombre, Naamán, viene desde el punto de vista ejecutivo, desde el punto de vista político, viene a buscar un favor del otro rey. Viene a buscar que se le solucione su problema de enfermedad, como si el rey tuviera algún tipo de don de sanidad. Por lo que el profeta Eliseo se da cuenta de la situación, se da cuenta del conflicto que están viviendo el otro rey, y entonces le manda a decir al rey que le envíen a esta persona para él poder darle un tratamiento especial. Aquí podemos observar una ruptura del paradigma de la mediación. Naamán espera un despliegue de poder taumatúrgico acorde a su estatus. Sin embargo, Eliseo propone una epistemología de la obediencia simple. El conocimiento de Dios no se adquiere mediante la transacción económica, el talento de plata, es decir, ni el prestigio político, sino a través de la vulnerabilidad en las aguas del Jordán. Desde la perspectiva hermenéutica relacional de la actualidad, vamos a hablar un poco acerca de la lepra, del éxito moderno. Hoy día hay muchas personas que son famosas, personas que tienen grandes puestos, grandes cargos. En nuestro contexto contemporáneo, por ejemplo, Naamán representa la crisis de las meritocracias. Vivimos en una sociedad de sujetos de rendimiento que, a pesar de sus condecoraciones, portan heridas invisibles o exclusiones sistemáticas. Vemos aquí una situación en la que estas personas que tienen altos cargos, que tienen altos puestos, muchas veces se olvidan de las personas humildes, muchas veces se olvidan de aquellas personas que pueden ser un medio o una puerta para que Dios pueda hablarle a su vida. Y estamos hablando, por ejemplo, acá de la criada de Naamán. Su sanidad depende de esta mujer, que le dice, si rogase a mi señor el profeta, estamos hablando de Eliseo, él podría ayudarle. Es decir, que está encontrando el hombre aquí una puerta. Tiene que bajarse de su pedestal, tiene que bajarse de su liderazgo, de sus rangos que tiene como general, y entrar en una descolonización del milagro. Dios no se somete a los protocolos del imperio. La fe actual requiere desaprender la necesidad de control para sumergirse en la insignificancia del servicio y la gracia.
este general va donde el profeta Eliseo. Dice la palabra, entonces Eliseo le envió un mensaje diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía, para mí saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová, su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfac, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, no seré limpio. Y se volvió y se fue enojado. Naamán debe despojarse de su armadura, debe despojarse de su manto y entrar en el agua. No hay restauración sin la exposición honesta de nuestra fragilidad. Aquí, por ejemplo, vemos la tendencia de convertir al ministerio en un capital de transacción, lo cual termina heredando la lepra que el mundo busca sanar. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de lo que pasó con el criado de Naamán, que cuando Naamán se sumerge 7 veces en el río Jordán, dice la palabra que él fue limpio completamente de su lepra. Él obedeció la palabra de Dios e inmediatamente fue sano. Regresó donde el profeta Eliseo para pagarle por el favor que le había hecho, para pagarle por la sanidad que él había recibido. Pero dice la palabra que el profeta Eliseo le dijo, no, yo no tengo por qué recibir ningún centavo, porque la palabra del Señor no se compra ni se vende. Hoy día hay mucha gente que hace negocio con la palabra de Dios, pero la palabra del Señor ni se compra ni se vende. Y él se regresó para atrás contento porque había recibido el milagro producto de la obediencia que este hombre había hecho ante Dios. Pero vemos lo que pasa con el criado de Eliseo, Giesi. Este se da cuenta que Naamán se regresa con todos los tesoros, con todas las ofrendas que llevaba para Eliseo, y decide ir a alcanzarlo y decirle, dice mi amo, que me des un talento de dinero y que me des unos vestidos ahí para cobrar el favor de la sanidad que había el Señor hecho sobre este hombre. Y cuando este hombre regresa, el profeta se percibe a través del Espíritu que este hombre había ido a negociar con la palabra del Señor. Y le dice, por cuanto tú fuiste, por cuanto yo no te he autorizado, por cuanto fuiste a hacer lo que yo no te he mandado, la lepra que tenía Naamán se te va a pasar a ti. Dice la palabra del Señor que de ese momento el criado quedó completamente leproso. La palabra del Señor nos dice en Lucas 4:27, y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. En Efesios 2:8-9 dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. El libro de Salmo 51:7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Y en Isaías 55:1 dice, a todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero venid, comprad, comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Este criado desobedeció y fue a querer comprar el favor de Dios con Naamán, y por eso este hombre se le pegó la lepra de Naamán. Dice la palabra del Señor en 1 Timoteo 6:10, porque a raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extrayeron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El relato concluye con una advertencia epistemológica severa. La bendición rechazada por la soberbia o corrompida por la codicia de Giesi, por ejemplo, se convierte en juicio. La verdadera sanidad integral sana el cuerpo de Naamán, pero también su cosmovisión espiritual. Si ha llegado hasta acá, hasta el final de este video, que Dios te bendiga. Gracias por apoyar nuestras transmisiones y espero que compartas y que Dios esté dando una gran bendición para tu vida.